Hola, buenas noches. Hoy en Tus Derechos con Lupa vamos a hablar de rupturas y, divorcios, separaciones, concretamente en tiempos de crisis, porque parece que la tendencia en los últimos años es a que haya un descenso del número de rupturas de pareja que se tramitan de forma judicial. Concretamente, teniendo en cuenta las últimas estadísticas publicadas, pues parece que hay un descenso de más de un 10% de un año a otro. Y lo que pasa es que en Asturias parece que no se nota tanto esto porque somos de las comunidades autónomas de España en donde el número de divorcios parece que está por encima de la media. Quizás somos incluso, Susana, la segunda comunidad autónoma de España en rupturas matrimoniales. Pero vamos a pensar un poquito en por qué este descenso y si cabe la posibilidad de que precisamente sea cierta esta frase que suena por ahí de que en tiempos de crisis la gente se divorcia menos. Pues sí, Elena, y además tenemos que tener en cuenta que esos fríos datos estadísticos dejan fuera algunas otras rupturas, por ejemplo las de las parejas de hecho que no se contemplan ahí pues porque no necesitan para disolverse un procedimiento de divorcio y por tanto no computan en esos datos. Y además tal vez sea precipitado decir que hay menos crisis matrimoniales, quizás se llegue menos al divorcio, pero las crisis dentro de la pareja existen y quizás se soportan un poco más porque un procedimiento de divorcio supone soportar unos costes que también son difíciles de aguantar, como decimos, sobre todo en tiempos de crisis. ¿Qué costes puede acarrear o puede ocasionarnos acceder ahora o pensar ahora en un divorcio? Pues por un lado están los propios costes del procedimiento y por otro lado pues los costes familiares que va a ocasionar esa ruptura que supone abrir de mano por lo menos 2 viviendas. Sí, y por ejemplo podemos empezar por esos costes económicos, es decir, lo que realmente tenemos que poner dinero para poder hacer o para poder seguir adelante con un procedimiento judicial de divorcio. Pues yo creo que todos nos lo podemos imaginar. El divorcio es un procedimiento judicial que requiere obligatoriamente de la intervención de un abogado y de un procurador, lógicamente profesionales que cobran, que tienen unos honorarios y por supuesto también vamos a tener en cuenta que si el procedimiento judicial no lo hacemos de mutuo acuerdo, sino que lo hacemos contencioso, no será suficiente con un abogado y un procurador, sino que cada una de las partes va a tener que costear el abogado y el procurador, con lo que estaríamos duplicando el coste económico. Con lo cual, ¿cuál es nuestro primer consejo? Pues nuestro primer consejo siempre es, vamos a ver si entramos en la posibilidad de la justicia gratuita y podemos tener acceso a un abogado y un procurador del turno de oficio. Hay que hacer esta comprobación porque muchas veces sí existe este derecho y es un ahorro importante. En segundo lugar, tenemos que intentar que el procedimiento, en la medida de lo posible, sea de mutuo acuerdo. Y no solo por el tema económico, que es el menor de los beneficios que podemos obtener de un procedimiento amistoso. Si conseguimos acercar posiciones entre las partes, vamos a intentar poner unas medidas que satisfagan tanto al marido como a la mujer. Y además vamos a conseguir seguramente que después todo lo que viene tras la separación o el divorcio, sobre todo si hay hijos, sea más fácil de llevar y más fácil de ponerse de acuerdo. Otro consejo, pedir presupuesto previo al abogado, porque el procurador cobra por arancel, entonces utilicemos un procurador u otro, más o menos nos va a cobrar lo mismo. Pero cuando estamos hablando de abogados, estos profesionales, ¿verdad, Susana?, cobran cada cual según tengan estipulado y es muy importante pedir un presupuesto previo. Y yo hablaba del coste familiar posterior a ese divorcio porque, como ya apuntaba, se abre la necesidad de 2 viviendas con los importantes gastos que ello ocasiona y luego porque hay que repartir, ya se sabe, con un divorcio, ingresos, bienes y hablamos también del pago de pensiones de alimentos y pensión compensatoria, que todo eso supone un coste para uno y tal vez ese reparto de ingresos al final no satisfaga a ninguna de las 2 familias completamente. Consejo en este caso, pues ajustar sobre todo las expectativas al caso y, como decía Elena antes, buscar un buen acuerdo que siempre se puede conseguir considerando la situación económica de las 2 partes. cuervoalfageme.com, nuestra página web, para que nos visiten y nos dejen sugerencias sobre temas. Muchas gracias y buenas noches.